exposición. Nos acompaña el doctor Manuel Castañón. Él es juez de cámara multifuero de la provincia de Neuquén, con competencia de interior profundo, como dice él, porque está en San Martín de los Andes. Nos va a hablar de los créditos laborales, intereses, actualización y el panorama que le agradecemos al doctor Manuel. Bien. Y les pedimos si pueden silenciar los celulares para que sean más amenas las exposiciones. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un primer agradecimiento al Colegio de Abogados Alto Valle Oeste, que nos tiene ya acostumbrados a eventos académicos de altísimo nivel y que me hayan considerado, la verdad me pone un poco en aprietos. Vamos a hablar hoy, como el título lo indica, de créditos laborales y algunos panoramas respecto a las tasas de interés y a la actualización de estos créditos laborales. Es un tema que, como me lo han dicho algunos colegas, nos tiene hartos, pero nos tiene hartos porque la economía argentina también a veces nos tiene hartos, y entonces los vaivenes de la economía argentina nos llevan constantemente a repensar y a replantearnos cómo y de qué manera podemos mantener incólumes los créditos laborales, que es sin dudas un objetivo a cumplir. Después de la masterclass de Derecho Procesal Casatorio que nos dio el doctor Busamia, yo aquí voy a introducir algunas ideas que tienen que ver con cuestiones de derecho federal que bien podrían dar lugar incluso también a recursos extraordinarios federales. Esta preocupación, y trayendo un poco la idea de federalismo que nos incorporó el doctor Martín cuando hizo la apertura de estas jornadas, traigo aquí una reflexión de la Corte Provincial de Corrientes que sencillamente dice: necesitamos sincerarnos. Los tribunales con competencia laboral de todo el país debaten hoy acerca de la actualización de los créditos laborales, porque el impacto de la inflación preocupa, y más que nadie a los trabajadores, quienes ven evaporarse sus créditos reconocidos judicialmente. Este es el diagnóstico de un problema que vamos a tratar de abordar hoy. Para eso vamos a hacer algunos conceptos básicos del derecho de las obligaciones, que siempre es bueno traer a colación también en congresos de otras temáticas para darle un poco de transversalidad al asunto. Básicamente, en el derecho de las obligaciones existen dos grandes obligaciones: por un lado las obligaciones dinerarias y por el otro lado las obligaciones de valor o deudas de valor. Las obligaciones dinerarias, básicamente tenemos in obligatione e in solutione, una obligación que está determinada en dinero. Es decir, se debe dinero, se debe una moneda. Luego del DNU 70 se puede incluir dentro de esta categoría de obligaciones las obligaciones de dar moneda extranjera. Pero aquí rige básicamente un principio sobre el cual nos vamos a referir a continuación, que es el principio nominalista, un principio rígido de nuestro derecho privado, donde básicamente el deudor debe entregar la suma nominalmente pactada independientemente de la fluctuación de valor que tenga esa moneda. Por otro lado, tenemos las obligaciones de valor, donde precisamente rige aquí el valorismo. Hay un momento de la obligación, un íter de esa obligación, que in obligatione nace con un valor abstracto, donde posteriormente es traducida en dinero en una tarea que se llama determinación o cuantificación, y recién a partir de entonces se va a comportar como una obligación dineraria sometida a las reglas de las obligaciones de dinero. Básicamente, con la determinación del valor, la obligación de valor deja de ser de valor y se comienza a comportar como una obligación dineraria. Hay varias deudas de valor en el sistema de derecho privado. Aquí tenemos algunos breves ejemplos. Quizás la más notable es la deuda por alimentos entre parientes o la indemnización por daños y perjuicios. Estos son dos típicos casos de obligaciones de valor que requieren de un proceso, luego de su nacimiento en abstracto, requieren un proceso de cuantificación posterior. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí me voy a parar. Básicamente, las deudas de valor, desde el periodo de mora hasta la cuantificación, no hay una determinación en dinero. Entonces estas deudas, por el periodo de Barrientos y en muchos otros fallos de la Corte Suprema, incluso de los tribunales superiores provinciales, esa cuantía llevará intereses moratorios a tasa pura, y luego de la cuantificación a valores posteriores al nacimiento de esa obligación, ya convertido en dinero, llevará intereses moratorios a una tasa bancaria o tasa bruta. Pero decimos que a partir de entonces se comportará ya en su tramo dinerario. Las obligaciones dinerarias son precisamente, se comportan siempre como este último tramo de las obligaciones de valor. Ahora bien, en el derecho del trabajo están presentes estos dos tipos de obligaciones.
En la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 76, encontramos la obligación de resarcir los daños que ha sufrido el trabajador por el hecho del trabajo. Esa obligación de resarcimiento es una obligación que tiene carácter de deuda de valor, porque es necesario determinar y cuantificar esos daños que ha sufrido el trabajador en aras de obtener esta indemnización o este reintegro de los gastos en los que incurre el trabajador en ocasión de prestar su labor de trabajo. Otro de los casos es el típico caso en los casos de contratos a plazo determinado, es el despido incausado previo al vencimiento del plazo del contrato a plazo, donde también el artículo 95 de la Ley de Contrato establece la obligación del empleador de resarcir los gastos que ha sufrido el trabajador derivados precisamente de ese despido incausado antes del tiempo que ha sido convenido. Tenemos también dos casos de responsabilidad, ahora no del empleador sino del trabajador. En el artículo 87, la responsabilidad del trabajador por daños ocasionados a la persona del empleador, y en el artículo 135, la responsabilidad del trabajador por daños causados al establecimiento y a los elementos de trabajo. Todas estas responsabilidades no son sino responsabilidades por daños y perjuicios, por lo tanto se comportan como deudas de valor. También tenemos un gran caso que ahora, luego de la reforma al régimen sistémico de reparación de siniestros laborales, no es una figura tan utilizada, pero todo el sistema de reparación de siniestros laborales por la vía civil es un sistema que acude a los elementos de la responsabilidad civil y como tal, al acudir al elemento daño, es precisamente esa obligación de resarcir, implica el reconocimiento de una deuda de valor. Otro caso que podemos encontrar bastante frecuentemente en despidos es el del daño moral. Daño moral en los casos de despido discriminatorio o de violencia laboral. Esto, al remitirnos el sistema al 1741 del Código Civil y Comercial, la cuantificación de ese daño extrapatrimonial que ha sufrido el trabajador no es sino una deuda de valor. Tras la sanción de la ley Bases, tema sobre el cual entiendo que va a hablarnos esta tarde otro de los disertantes, se ha empezado a trabajar sobre la figura de los daños por el empleo, por el empleo no registrado. Simplemente haré referencia a uno de los casos, un caso reciente que ha tenido bastante resonancia, del Juzgado Nacional del Trabajo número 77 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ha acudido a los elementos de la responsabilidad civil para cuantificar los daños que ha sufrido el trabajador en ocasión de un empleo que no estaba correctamente registrado. Es decir, tras la derogación de la ley de empleo, se empieza a ver cómo en doctrina y en jurisprudencia ahora se empieza a debatir este tema de la reparación de otros daños. En este caso, estaríamos hablando también de una deuda de valor. ¿Qué ocurre con la indemnización por despido? Y ese es el tema al que me voy a abocar. Hay dos grandes corrientes, aquellos que postulan que la indemnización por despido es una deuda de valor, básicamente mantenido en dos grandes fundamentos: que no hay motivo para discriminar una indemnización laboral de una indemnización del derecho civil, ese sería uno de los argumentos, con lo cual habría que acudir al régimen de las obligaciones de valor. Y otro de los argumentos que parece bastante importante, este es un argumento que postula entre otros Formaro, que si el salario siempre está vinculado a una cuantía de un valor mínimo, por el salario mínimo vital y móvil, no resultaría extraño acudir a nociones de obligaciones de valor para determinar las indemnizaciones por despido. Sin embargo, otra de las posturas, que es mayoritaria en doctrina y jurisprudencia, sostiene que la indemnización por despido es una deuda dineraria. ¿Por qué? Básicamente porque no hay un tramo en abstracto en que se comporte esta obligación de indemnizar al trabajador despedido. De hecho, si uno va al 245, directa, lisa y llanamente acude a una pauta de tarifación que es la mayor remuneración. Entonces, ya desde el inicio, esta deuda está determinada o es cuantificable en dinero, con lo cual no tenemos un tramo de comportamiento en abstracto, con lo cual estamos en una situación bastante ajena a las deudas de valor. Otro de los argumentos para defender la calificación como deuda dineraria es que el convenio 95 de la OIT define al salario precisamente como la prestación que puede evaluarse en efectivo, con lo cual ya alude por la propia naturaleza del salario a una posible cuantificación en efectivo, es decir, en dinero. Y además, como otro de los elementos para poder concluir en esta postura mayoritaria de que la indemnización por despido es una deuda dineraria, recientemente la Corte en julio sacó en Oviedo
un fallo donde se hablaba de la responsabilidad de los administradores, de las personas jurídicas respecto de las obligaciones laborales, donde la Corte sostuvo que indemnizar un daño es diferente a asumir una obligación laboral. Con lo cual, en palabras de la Corte, si bien lo hace en obiter dicta, una indemnización de daños tiene una naturaleza disímil a las obligaciones que emanan del régimen de la ley contrato. De allí podemos extraer una primera conclusión, que es que los créditos laborales derivados del despido son deudas dinerarias. Ahora bien, ¿qué es el dinero? Vamos a algunos conceptos básicos, no tengo ánimos de aburrirlos con lo que a mí me apasiona, que es el derecho de las obligaciones. Básicamente, en palabras del maestro Cordobés Pizarro, el dinero es la moneda autorizada y emitida por el Estado, que cumple básicamente tres grandes funciones. El dinero es un medio de cambio, es decir, es aceptado por todos nosotros y nosotras para intercambiar bienes y servicios. Es una unidad de cuenta, es decir, que sirve como un patrón para medir el valor de los bienes y servicios, y es también un depósito de valor. Es decir, el dinero conserva poder adquisitivo, entonces resguardando dinero estamos resguardando poder adquisitivo. Si uno va a la historia del peso, hemos tenido momentos históricos en la historia económica argentina donde el dinero ha entrado en crisis por momentos como medio de cambio, por momentos como unidad de cuenta y por momentos como depósito de valor. Basta pensar en que, por ejemplo, cómo cuantificamos el valor de un inmueble, lo hacemos en una moneda que no es el peso. Cómo compramos paquetes turísticos al exterior, lo hacemos en una moneda que no es el peso, y cómo resguardamos nuestros ahorros, probablemente lo hacemos en una moneda que no es el peso. Con lo cual el dinero tiene una crisis, digamos, ontológica en su esencia en este país, dado los vaivenes de la economía argentina. Hay dos monedas reguladas por el Estado argentino, el peso que conocemos todos y el peso argentino oro, que es una moneda con todas las características de la moneda, que es utilizada como referencia en el Código Aeronáutico y la Ley de Navegación, y ha habido algunos jueces bastante creativos que han ordenado indemnizaciones en pesos argentino oro, porque es un peso que está referenciado con el oro y se actualiza periódicamente por el Banco Central, con lo cual, en definitiva, es una moneda referenciada en un valor duro como es el oro, con lo cual su pérdida de valor no es tan notoria. Volviendo a esta conceptualización que dábamos de obligaciones dinerarias, el artículo 765 y 766 del Código Civil y Comercial no dejan lugar a dudas respecto de este principio nominalista que estábamos hablando. El deudor que debe dinero debe entregar la cantidad que se ha obligado. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa ninguna otra nota de esa obligación, se cumple con la obligación dineraria entregando la suma que ha sido debida. Entonces, si decimos que la obligación derivada del despido es una obligación dineraria, el empleador que debe abonar esa indemnización cumple precisamente con su obligación abonando la suma que es debida. Este principio nominalista consagrado en el Código Civil y Comercial se ve agravado con las leyes 23.928 y 23.561, que establecen en sus artículos 7 y 10 la prohibición de la indexación, es decir, la prohibición de acudir a cualquier tipo de índice para actualizar las obligaciones dinerarias. Básicamente, el artículo 7 en su segunda oración sostiene que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación, cualquiera fuese su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017, que se ocuparon precisamente de este tema, concluyeron que el correcto funcionamiento del principio nominalista supone la estabilidad monetaria. Precisamente no tenemos estabilidad monetaria en este país y en este gráfico se puede ver que en abril de 2024, ya todos lo sabemos y no quiero aquí iluminar donde no hay nada que iluminar, hubo una inflación interanual del 289,4%. Es decir, venimos de un escenario de una inflación galopante, estamos yendo con buena suerte, y ojalá así sea por el bien de todos nosotros, a un escenario de una inflación más controlada, pero ahora veremos cómo conjugamos esto con las tasas de interés. Por supuesto que la economía busca escapatorias a este nominalismo absoluto, porque sabemos que el nominalismo absoluto en una economía que es inflacionaria nos da lugar a problemas. Entonces, aquí nacen distintas escapatorias o ilusiones al nominalismo absoluto. La principal es el uso de tasas de interés, que son un mecanismo de actualización indirecta, válido,
que no está vedado por la 23928 y es absolutamente válido y no hay ningún conflicto constitucional de aplicación de ninguna ley. Otro de los institutos que lo vemos mucho en las pretensiones y lo vemos mucho como recurso y se está litigando cada vez más es el instituto del anatocismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno busca? Uno busca aumentar el crédito que está reclamando o aumentar el crédito de lo que es debido o disminuir el crédito si uno pretende que no se aplique el anatocismo. Pero también tenemos distintas cláusulas contractuales, como las cláusulas de escalas móviles, los escalator clause. Hay un montón de instituciones que nos permiten ir eludiendo el nominalismo absoluto, la cláusula de pago en argentino oro, como veíamos recién. Un caso bastante habitual en cualquier comercio civil son los contratos de locación bajo el régimen previo al DNU 70, que establecía precisamente un ajuste anual por medio de un índice. ¿Qué es eso si no es una indexación? Los shopping centers, si uno analiza contratos de shopping center, el pago del canon locativo está vinculado a la cuota, al margen de ingresos, se denomina canon cuotativo. Y además el propio Estado ha regulado distintos mecanismos para eludir este nominalismo, como es la unidad de valor adquisitivo UVA, completamente habitual en los préstamos bancarios hoy hipotecarios, también en préstamos personales, la unidad de vivienda UBI, que también es utilizada quizás en menor medida para préstamos bancarios, y la unidad de valor tributaria creada por la 27430. Estas son todas unidades de valor que esconden precisamente una indexación, entonces habilitan la indexación en determinadas transacciones comerciales. Esto es lo que Lorenzetti define como la desmonetización de los contratos. Son incorporaciones de cláusulas no monetarias que pretenden establecer el sinagagma contractual, es decir, evitar una desproporción en más o menos de la correspectividad de las prestaciones, precisamente dada la inflación o el deterioro del valor del dinero. En el régimen de riesgo del trabajo, precisamente todo el régimen de pisos mínimos y las prestaciones de pago único están actualizadas por un índice que es el RIPTE. Entonces, veamos cómo el propio sistema que nos establece un mecanismo de nominalismo rígido ha optado por, en determinados institutos, eludir este mecanismo de nominalismo rígido. Lisa y llanamente, la comisión creada en el año 2018 para reformar el Código Civil y Comercial había propuesto, en un anteproyecto que finalmente no prosperó, había propuesto lisa y llanamente derogar el régimen nominalista de la 23928. Vamos entonces a hablar de los intereses como un mecanismo de actualización indirecta que, como decíamos, es un mecanismo absolutamente válido para mantener una actualización, al menos parcial, de los créditos laborales. ¿Qué son los intereses? Básicamente son accesorios del capital, son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero o están calificados como la ganancia que produce un determinado capital o un fruto civil. Los intereses según la función económica son básicamente tres, ya todos los conocemos: los intereses compensatorios, que básicamente retribuyen el uso del dinero ajeno, es el interés que uno le paga al banco cuando toma un préstamo; los intereses punitorios, que tienen una finalidad punitiva, básicamente compeliendo al deudor a cumplir en tiempo y forma su obligación; y los intereses moratorios, que son aquí la estrellita de nuestra breve disertación, que básicamente tienden a reparar el daño que causa la mora del deudor. Esto nos tiene que quedar muy claro, porque la finalidad del interés moratorio es precisamente reparar el daño moratorio. El interés moratorio tiene origen, según el 768 del Código Civil y Comercial, en el acuerdo de partes, en las leyes especiales o en las tasas de mercado bancarias. Hubo una discusión, y la sigue habiendo, respecto de qué significa el 768 inciso C, si implicó o no una delegación a las facultades del Banco Central. No nos vamos a meter en eso, pero sí ha sido un tema abordado por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en 2015, a las cuales nos podemos remitir. Es una discusión bastante rica. En las tasas bancarias encontramos básicamente dos grandes tipos de tasas: la tasa pasiva, que es la tasa que paga el banco por la captación de los ahorros, es decir, la tasa que se paga por la indisponibilidad del ahorro, que es una tasa que debería por diseño ser una tasa baja, porque si no los bancos no tendrían una ecuación económica adecuada; y la tasa activa, que es todo lo contrario, lo que cobra el banco por colocar dinero, por prestar dinero. Esta tasa activa tendría dos componentes en su diseño ideal, que es la compensación por el uso del dinero ajeno más la depreciación monetaria. Bueno, respecto a la fijación judicial de las tasas,
Claro, venimos de un escenario donde hemos visto en ese cuadro de la inflación, donde la inflación era bastante elevada, y veníamos de un escenario donde, ahora lo veremos, las tasas de interés eran bajas y la inflación era elevada, y vamos a un escenario completamente opuesto, de inflación baja y de tasas elevadas. Entonces, en eso la Corte fue dictando varias pautas, sobre todo en fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, García, Martínez, Oliva, La Cuadra, Barrientos, Osplat. Es una seguidilla de fallos donde la Corte ha ido regulando de alguna manera todas estas estrategias utilizadas válidamente por los distintos tribunales, siempre en aras de proteger la cuantía de los créditos laborales. ¿Cuál es el panorama en Río Negro? En Río Negro, en junio del 24, en esto pido disculpas si peco de ignorante o de desactualizado, porque no litigo y no trabajo en la provincia de Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia dictó el fallo Machín, y le agradezco a la doctora Magdalena Tartaglia que me actualizó un poco en estos términos, donde estableció como doctrina legal obligatoria el uso de la tasa de préstamos personales Patagonia Simple a partir de mayo del 2023, y muy recientemente se ha mutado esa tasa dada la descontinuidad de esta tasa bancaria y se ha acudido a la TNA de préstamos personales para clientela joven. Esto está vinculado a los plenarios anteriores, Jerez, Huaquicheo y Fleitas. En Neuquén el escenario es distinto. Venimos de un escenario donde el Tribunal Superior de Justicia había dictado el fallo a Losilla, escapando de un régimen de tasa mix y estableciendo a partir del 2009, si mal no recuerdo, a Losilla, la tasa activa del BPN, la tasa de valores comprados. Eso tuvo su fin en la mayoría de la jurisprudencia seguida por los tribunales neuquinos, luego del dictado de Moreno Copa. Moreno Copa es un fallo donde se establece el uso de la tasa TEA sucursales, con la particularidad de que no se acude a una TNA, sino que se acude a una tasa efectiva anual, es decir, una tasa capitalizada mensualmente, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2024, y tras el plenario que mencionó el doctor Busamia, que fue dictado en el marco de un régimen de reclamación sistémica por siniestros laborales, Trotelli, pero luego seguido por el Tribunal Superior de Justicia en todo tipo de otras materias, hemos vuelto a la tasa activa de valores comprados BPN desde el 1 de abril del 2024. Es decir, tenemos este juego de 3 hitos temporales con 3 fallos distintos. La pregunta que nos hacemos entonces es si son adecuadas las tasas de interés para paliar la inflación. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque el mismo Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en Los Salón, en Jerez, en Fleitas, venía diciendo que la aspiración ha sido siempre establecer como doctrina legal un interés que cumpla, además de una función moralizadora, evitando que el deudor se vea premiado, compensado con una tasa mínima, porque ello implicaría un premio indebido a una conducta socialmente reprochable, es decir, a la conducta de no pagar el crédito que es debido. Y en similares términos, el Tribunal Superior de Justicia, en Alosilla, había sostenido que el interés, además de reparar el daño producido por la mora, también tiene una función de salvaguardar el valor del capital adeudado contra la inflación. Vamos a tomar aquí un ejemplo de un crédito laboral, un capital de condena fijado al 1 de enero del 2020. Esto es todo artificial y ideado exclusivamente para esta disertación. Si acudimos a los parámetros de cálculo de intereses en la provincia de Río Negro, conforme los plenarios del Superior Tribunal de Justicia, tendríamos esto es calculado al 31 de agosto del 2025, tendríamos 10 millones de pesos de interés, con lo cual nos arrojaría más o menos 12.103.000 entre capital e intereses. En Neuquén, al 31 de agosto también del 2025, tendríamos un resultado bastante similar, 12 millones en concepto de interés y 14 millones si sumamos intereses y capital. Ahora bien, si uno le aplica el IPC al capital, a los 2 millones de pesos a enero del 2020, solo de capital actualizado fijado a valores actuales, tenemos una suma de 63 millones de pesos. Es decir, tenemos esta diferencia. El capital fijado conforme los intereses en Río Negro representa un 19% del valor actual del capital únicamente. En Neuquén el 22% y bueno, a valores actuales tenemos el 100%. De aquí tenemos una segunda conclusión, que es que en ciertos periodos temporales los intereses no son un mecanismo adecuado para paliar los efectos de la
Y acá vamos a una pregunta que nos tenemos que hacer, que es, ¿quién debe soportar la escoria inflacionaria? La ley de contrato de trabajo contenía una regla en el 276, en su redacción previa al DNU 70, al cual también nos vamos a referir. Esto según la 23616. Este artículo fue objeto de distintas reformas. En algún momento se acudió a un índice, luego se cambió a otro. La Corte declaró inconstitucional el cambio de índice. Pero el 276, en la ley vigente a partir del 88, establecía que los créditos provenientes de las relaciones de trabajo serán actualizados cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor de la capital federal. Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor. Aquí se trabajó un tema legalmente que era siempre objeto de discusión, que ocurría en los casos de estado falencial del deudor. Pero también notemos que esta actualización era desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago, es decir, desde la mora hasta el efectivo pago. Sobre un texto similar de este 276 de la ley contrato, la Corte Suprema sostuvo en Camuso Marín, un fallo del 30 de diciembre del 74, que el planteo constitucional referente a la posibilidad de actualizar las indemnizaciones laborales no era atendible, pues el desmedro patrimonial que para el deudor moroso deriva de aquella alteración no reviste entidad tal que permita entender configurada una lesión al derecho de propiedad. Esto era la posición de la Corte en el diseño originario de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente la posibilidad de actualización. ¿Qué es lo que ocurre? La 23928 derogó este mecanismo actualizatorio, no lo saca, no lo abroga del texto normativo de la Ley de Contrato, pero en la derogación general que hace en el artículo 7 y 10 de la Ley de convertibilidad, sí queda derogado este artículo 276 de la Ley de Contrato. ¿Qué ocurre? En el año 2023, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el DNU 70-2023 y reforma el 276 de la Ley de Contrato. Y básicamente se estableció que los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y o repotenciados y o deben ganar intereses. Y establece aquí una cláusula limitativa a esta actualización directa o indirecta del crédito laboral, que es que la suma que resulte de la actualización o repotenciación o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a lo que surja de calcular el capital actualizado por IPC más un 3% de tasa pura de interés. También mantiene el diseño del DNU 70, establece que esta norma es de orden público federal y será aplicada por los jueces de oficio o a petición de parte. Entonces, ¿qué alternativas tenemos hoy en el litigio y en la solución de conflictos derivados de créditos laborales reclamados frente al deterioro inflacionario que, como vimos, es palmario, al menos en créditos generados entre el 2020 y mediados del 2024? Una de las alternativas es no actualizar el crédito, mantener el uso exclusivo de tasas de interés, llegando a esos resultados de 12 millones, 14 millones según la provincia en la que nos encontremos, y tampoco aplicar el DNU 70-2023, que como norma general material, ahora veremos algunos pormenores que pueden derivarse de ello, es una norma general posterior que viene a habilitar la actualización monetaria, con lo cual viene a dejar sin efecto la derogación que hacía la 23928 sobre el 276. Otra de las alternativas es precisamente aplicar el DNU 70 y una actualización con límite de IPC más 3. Y otra de las alternativas que se nos dan es verificar o no la constitucionalidad en el caso de la 23928 y disponer la actualización con o sin la aplicación del límite del DNU 70-2023. Todas estas alternativas son complejas y nos traen una suerte de conflictos que hay que también atender. Vamos a la primera de estas alternativas. No actualizar el crédito, no aplicar el DNU 70. Esta alternativa omite considerar que el DNU 70 es una norma material y es una norma que, por modificar el 276, es de aplicación de orden público y oficioso,
Y esto, como esta norma incide, el 276 modificado por el DNU 70, incide en la determinación del capital de condena, es decir, es una consecuencia no consumada, es o sería una consecuencia, una relación jurídica existente, por ende sería de aplicación inmediata en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial. Esta alternativa omite, la de no actualizar y no aplicar el DNU 70, omite analizar la lesión constitucional que implica precisamente este detrimento del casi 80% o 82% al crédito laboral del trabajador, y omite considerar que el DNU 70 es de orden público. Esos son los escollos que podemos tener en este tipo de solución. La segunda alternativa que nombrábamos era la aplicación del DNU 70. Esto también nos trae problemas. El primer problema es que supone que el DNU 70 es una norma constitucionalmente válida. Lo digo como problema, en realidad como debate o desafío argumentativo, porque probablemente en el marco de un litigio nos encontramos con, si alguna de las partes pretende la aplicación del DNU 70, es muy habitual encontrar planteos respecto de la constitucionalidad formal del DNU 70. De hecho, tenemos jurisprudencia que ha declarado inconstitucional el DNU por vicios en su, digamos, por la inexistencia de condiciones materiales que habilitaran el ejercicio de la función constitucional del artículo 99 en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Otro de los temas a considerar es que el Senado rechazó el DNU en marzo del 24. Es cierto que para que el rechazo en los términos de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia torne inaplicable una norma, requiere el rechazo de ambas cámaras del Congreso, que esto no ha ocurrido, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta argumentativo. También el tema de analizar la constitucionalidad del DNU debe considerar que para analizar la constitucionalidad de la norma, los jueces no estamos habilitados a hacer análisis de oficio, salvo aquellos sistemas, como sí lo prevén ambas provincias, de los análisis constitucionales de normas locales en abstracto, pero en principio el análisis constitucional de normas federales debe estar sometido a una causa o caso o controversia constitucional. Es decir, si no hay controversia constitucional, no hay que hacer un análisis de la constitucionalidad de la norma. Eso es precisamente lo que el doctor Martín hoy citaba el fallo dictado el día de ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Boulanger, donde precisamente uno de los argumentos que utiliza el tribunal y quedó medio al pasar, según lo veo, para decir que el DNU 669 no es inconstitucional, es que no generaba ningún tipo de lesión constitucional. Eso es básicamente determinar si existe o no una controversia constitucional que habilite al análisis constitucional de la norma. Pero aplicar el DNU 70 también supone un problema, un debate, un desafío, que es que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ya en dos fallos, Yanqueleo y Escudero, ha sostenido que, y esto es muy cierto, el 276 modificado por el DNU 70 no establece oficiosamente un mecanismo de actualización, sino que habilita dentro de las alternativas a un mecanismo de actualización directa, pero también permite directamente el uso de tasas de interés. Con lo cual no es una manda oficiosa a los jueces el de actualizar el crédito. Pero nuevamente nos encontramos con el problema de cuando las tasas de interés no son adecuadas para paliar los efectos de la inflación. Sobre este tema de la constitucionalidad y el caso constitucional, el maestro Sagüez traía siempre un concepto de los supuestos de inconstitucionalidad relativa, donde él sostenía que la declaración de inconstitucionalidad procedía únicamente si generaba un saldo negativo respecto del costo de vida. Vamos entonces a la tercera alternativa. Posible, conveniente o no, yo en lo personal lo he hecho, he quedado en minoría, pero seguiré defendiendo los argumentos en cuestión. Es el análisis de la constitucionalidad de la 23928 como norma general respecto de los créditos laborales. Y aquí tenemos dos temas a considerar. Primero, que la 23928, y es una realidad, ha sido ratificada en diversas ocasiones por la Corte Suprema. Y en este mismo Centro Cultural Chipoleti, el doctor Sergio Garoto nos ha hablado en alguna que otra ocasión de la doctrina del stare decisis, precisamente bastante enfatizada por la Corte en Farina respecto de la obligatoriedad que tienen los fallos de la Corte Suprema y el seguimiento obligatorio que tienen todas las instancias de la Judicatura Nacional.
Pero bien es cierto que la misma Corte Suprema permite y ha habilitado, y lo hizo recientemente en el caso Saavedra, que ni siquiera tengo la cita de fallos porque es del 2 de septiembre del 2025, ha dicho que la decisión judicial debe respetar los precedentes de la Corte, excepto que se invoca alguna razón suficiente para apartarse. Y eso es el análisis que los invito a hacer. En el año 92, la Corte había dictado el fallo YPF con Corrientes, donde había reconocido que la actualización era un instrumento válido para defender el derecho de propiedad. Decía, la actualización es el instrumento y la propiedad es el derecho protegido. Y la Corte decía que los jueces debían establecer tasas de interés de modo de mantener incólume el contenido económico de las sentencias. Es decir, una pauta de decisión consecuencialista que tenemos que seguir los jueces. En aquel caso, la Corte resolvió no acudir a la tasa de interés activa porque por el costo que tenía, por el alto costo que tenía la intermediación financiera en aquel entonces, recordemos es un fallo del año 92, la tasa de interés activa generaba un enriquecimiento sin causa en el acreedor. Hoy estamos viendo que sucede absolutamente todo lo contrario. El uso de tasas de interés no genera un enriquecimiento sin causa en favor del acreedor, sino un empobrecimiento del acreedor, y en este caso el acreedor es un sujeto de preferente tutela. En el año 2006 la Corte dicta el fallo Chiara Díaz, yo les estoy dejando siempre las citas de fallos para que sea más fácil la ubicación, donde la Corte sostuvo que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaba traicionar el objetivo antiinflacionario que tenía la 23928 mediante la prohibición genérica de la indexación. Y estableció que eso era una medida política sobre la cual no le competía a la Corte pronunciarse. La pregunta que yo me hago hoy, a la altura, casi 20 años después de Chiara Díaz, es si la inflación existe o no, independientemente haya o no prohibición de indexar. Evidentemente, la respuesta es negativa. Una ley no logra controlar la inflación. Además, si a esto le sumamos un análisis de lo que proponía la economía en aquel entonces, cuando fue el dictado de la 23928, estrictamente lo que se propuso fue esta ley desindexatoria para evitar la inflación, la inercia inflacionaria que tenía que ver con la actualización de los precios pasados sobre todo, y no tanto hacia el futuro. Entonces es un tema que se puede discutir desde distintas áreas. En Mazzolo, un fallo del año 2010, la Corte reitera este tema de que la ventaja, el acierto o desacierto de la medida legislativa escapa al control de constitucionalidad y que el artículo 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad han sido una decisión clara y terminante del Congreso para ejercer su facultad del 75, inciso 11, de fijar el valor de la moneda. Nuevamente nos preguntamos, ¿fue útil la 23928 para garantizar el valor de la moneda? En los términos del 75, inciso 11 de la Constitución Nacional, hoy estamos en condiciones de seguir asumiendo que esta política de medida, esta política económica legislativa ha cumplido el objetivo antiinflacionario. Recientemente, más recientemente, en 2016, en Puente Olivera, la Corte hace una revisión al dictamen de la Procuración, donde yo por lo menos aprecio personalmente que ha sido un poco más laxa en este análisis de la constitucionalidad de la 23928, donde la Procuración sostuvo que no se encontraba acreditada una afectación del derecho de propiedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas. Me pregunto si a la luz de los ejemplos que vimos recién, donde el capital actualizado era 63 millones y el capital más intereses era de 12 millones, no estamos frente a un caso de tal magnitud. Y finalmente, el año pasado, en Astillero Naval, hubo un tema bastante curioso que yo en aquel entonces la debatimos con la doctora Carolina Pandolfi, con quien trabajaba. Es que la Corte era un tema de derecho tributario donde se analizaba una tasa de interés de la 11.683 y precisamente la Cámara Federal de Mar del Plata había declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. La Corte hace revisión al dictamen de la Procuración, revoca la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, pero remite a los fundamentos del Procurador a excepción de 2 párrafos. Esos 2 párrafos, precisamente, remitían a la doctrina de la Corte en Mazzolo.
Y yo dudo mucho de que la Corte haga las cosas sin un sentido. Creo que la Corte cuando dice, dice, y cuando no dice, también no dice, a excepción de los 280, por supuesto, donde no dice nada. Este tema, en este caso de astillero naval, la Corte encontró una recomposición del capital mediante el uso de la tasa de interés que no había sido aplicada por la Cámara, pero no abonó la postura de la Procuración respecto de la constitucionalidad de la prohibición de indexar. Esto es un dato que para mí es absolutamente relevante. De esta manera traigo o pretendo traer al menos una discusión en la actualidad respecto de los grandes precedentes que tiene la Corte respecto de la prohibición de indexar. Y a esto me gustaría sumar algunos argumentos más. No estamos aquí frente al incumplimiento contractual de un crédito de índole civil, sino que cuando estamos hablando de créditos laborales derivados del despido incausado, estamos hablando de créditos de un sujeto de preferente tutela constitucional, y además recordemos que el 14 bis tiene una protección específica al despido arbitrario. Entonces creo que esta cuestión nos tiene que ayudar a tamizar estos conceptos que venimos hablando. Y en un libro muy interesante que dirigió el doctor Lorenzetti, que se llama Derecho Monetario, hay un artículo precisamente sobre los créditos laborales, y aquí se trae la siguiente idea que comparto en su totalidad. El trabajador que no percibe adecuadamente su crédito laboral no es que se ve privado de invertirlo financieramente, se ve privado de acceder al sustento humano, porque el crédito laboral tiene la calificación como carácter alimentario de los créditos laborales es precisamente el destino que se le da al salario, al sueldo, a la remuneración. Está destinada primordialmente al acceso de bienes y servicios de subsistencia. Entonces, el daño que deriva del tiempo perdido que ha insumido al trabajador iniciar un litigio laboral, obtener una condena, y el tiempo que ha insumido y el deterioro inflacionario que ha acaecido sobre ese crédito, ese daño no es la ganancia que se vio privado el actor trabajador de invertir. Ese daño es precisamente el aumento de los precios de los bienes y servicios a los cuales ese trabajador podría haber accedido y no pudo haber accedido. Y recordemos, esto lo sostuvo también la Corte, lo venía sosteniendo, incluso lo venía sosteniendo Vidal Campos en doctrina hace muchísimos años, el aumento del monto nominal de una deuda en función de los índices oficiales de precios no implica que la deuda sea más onerosa, sino que solo mantiene el valor económico real de ese crédito. Esto lo sostuvo la Corte en el año 2022 en el fallo Telefónica. Volviendo a un fallo del año 79, la Corte sostuvo que de no reajustarse los créditos laborales desde que fueron exigibles y no se abonaron por culpa del deudor moroso, el deterioro de la moneda acaecido durante el lapso que media hasta la interposición de la demanda beneficia indebidamente a quien con su conducta provoca el litigio. Y eso, por supuesto, lesiona el derecho de propiedad. Y aquí me gustaría traer, para ya cerrar esta exposición, creo que estamos en tiempo, una frase del maestro Daniel Pizarro: vivimos en el reino del revés. Tenemos una economía altamente inflacionaria, pero también tenemos normas jurídicas rígidas previstas para la estabilidad monetaria. Y por último, una frase del maestro Néstor Pedro Sagüez, quien estuvo en este Centro Cultural Chipoleti, quien fue también homenajeado tras su fallecimiento: si hay inflación, el deudor que paga sin ajuste una cifra nominal de dinero paga algo inferior a lo debido. De ahí que la actualización se imponga a sí mismo como una norma de igualdad. Muchas gracias.